unos 44.000 pesos. Y por otro lado, Marcelo, hoy a las 10 de la mañana hacen la presentación de la app del transporte. Sí, sí, sí. Yo me había comprometido a no decir nada de esto porque lo van a anunciar a las 10, hay un acto, qué sé yo, pero bueno, ya que está, ahí vamos. Y ahora vamos a ir a un tema que me parece que es importante que sigamos, porque recordemos que va a haber elecciones en Italia, que Italia tiene una organización muy peculiar y que hay argentinos con doble nacionalidad que están participando de estas elecciones. Hay mucho proselitismo y mucho activismo para las próximas elecciones, donde por un lado se piensa o se cree que la fuerza de Beppe Grillo podría ganar de manera importante, aunque en las últimas horas han tenido un escandalete que les puede costar algún dolor de cabeza. Pero claro, la peculiaridad de la organización política italiana no garantiza que un triunfo en las urnas en cuanto al volumen de voto con respecto de otras formaciones ciertamente pueda permitir formar gobierno. Esa es otra historia. Pero lo que nos interesa ahora, y esto tiene que ver con algo que es importante para todos nosotros poder entender, es la cuestión al respecto del tema del racismo en Italia. Para hablar de esto está en línea Ana González Páramo. Ana, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, Muy bien. gracias. Bueno, a ver, no puedo decir que disfruté mucho de la lectura de su texto porque lo que se refiere es una situación ciertamente preocupante y ominosa, pero sí me sirvió para entender mucho y quería que nos acompañen esta mañana aquí en nuestra ciudad de Mar del Plata para nuestra audiencia de un tema que probablemente a buena parte de los argentinos les pase bastante lejos, y es la cuestión de la presión que están haciendo los movimientos neofascistas en relación a la cuestión de la inmigración, en particular el crecimiento de un racismo muy, muy fuerte en el seno de la sociedad italiana, ¿no? Pues sí, efectivamente. Bueno, nosotros desde Por Causa, porque yo trabajo, vamos, para una fundación que se llama Por Causa, que lo que hacemos es un poco hilar la investigación con el periodismo Ujú. y sobre todo trabajamos enfocados a las migraciones. Entonces hemos hecho un estudio de, bueno, de una ola que no solo es italiana, que estamos viendo en toda Europa, de crecimiento del populismo de derechas, en el sentido, bueno, de derechas y algunos de izquierdas un poco más indefinidos, pero sobre todo enfocado a la antiinmigración como realmente como prioridad de campaña. En el caso de Italia, además, es mucho más complejo porque es un país que de siempre ha sido un país emigrante y que está en sus genes, con lo cual es mucho más contradictorio, pero vamos, es que realmente se ha llegado a cuantificar casi en un 30%, según una encuesta que salió hace unos meses, el electorado que está dispuesto a dar su voto a cualquier opción que le ofrezca antiinmigración. Es decir, ahora mismo la antiinmigración es una constante en casi todos los partidos, si no de una manera activa, como por ejemplo en la Liga Norte, claramente, o ahora llamada Liga, Ujú. también en el partido de Berlusconi, en Forza Italia, e incluso en el Movimiento Cinco Estrellas, que aunque intenta a través de la transversalidad de que no son ni de derecha, ni de izquierdas, ni de campo, ni de ciudad, el caso es que juegan un poco también con la antimigración, saltando, lanzando pequeñas teorías pues conspiratorias respecto a la ayuda del rescate en el mar y a quién beneficia, etcétera. Todos siembran una especie de, pues eso, de sospecha sobre el inmigrante, de manera que ahora mismo para el italiano la primera, después del desempleo y del paro, que es la primera sin duda, la segunda es la migración, Ujú. la inmigración como preocupación, y la tercera el terrorismo, es decir, dos cosas, ya tenemos el cóctel explosivo de mezclar inmigración, terrorismo y ya de paso en Italia con el componente de la raza también, porque el racismo no ha sido tan evidente en otros países. En Claro. Italia sí lo es. Y lo vimos en el atentado de Macerata que hubo a comienzos de este mes. Sí, ahora, usted sabe que Sí. yo sostengo que la ficción suele tener una virtud poco citada, que es la de la anticipación. Yo terminé de ver Mm, Suburra, la serie, hace unos días. No sé si usted mm, tuvo la intención o la vio. mm, Suburra, bueno, trata el tema de no creo. bueno, Suburra es muy interesante. Sí. Trata el tema de la articulación de los negociados espurios en Roma, la lucha entre sectores Mm, mafiosos tradicionales y los grupos gitanos, pero sí. fundamentalmente pone en foco el odio a los negros por parte de distintos Ujú, grupos, ¿no? Es muy impactante porque en sí. realidad cuenta una historia que casi más parece propia del sur de Estados Unidos que de una nación Mm, europea como Italia. Y por lo visto esto
se está volviendo manifiestamente peligroso, ¿no? Sí, sí, en efecto, por eso decía lo de que es el componente específico del racismo en Italia, porque en en otros éxitos que ha tenido los partidos antimigratorios en Europa, que ha habido muchos este año, hay que inquietarse por ello, no han tenido a lo mejor ese componente, porque hemos tenido declaraciones como la que tuvo, vaya, ¿cómo se llamaba uno de la Liga Norte, que Ajá. hablaba del peligro de la raza blanca? Mm. Y de hecho, el atentado de Macerata lo hizo este chico que encima estaba antes que es un fascista que estaba antes en las filas de la Liga Norte, lo Ujú. hizo contra ellos con un componente racista, porque eran negros simplemente. Entonces, este es el elemento que nos llama la atención en Italia, además. No solamente es el miedo al inmigrante, al invasor, pues contra la raza, etcétera, sino que además el negro está especialmente señalado. Sí, sí, y esto se está volviendo cada vez muy evidente. Además, bueno, en este caso ustedes han enfocado este trabajo en el tema de las elecciones italianas y esto que es tan obvio, pero no es Mm. distinto de lo que está pasando en Hungría o distinto de lo que está pasando en Sí, Polonia sí. con otras lecturas donde prácticamente quieren reescribir la Shoah, ¿no? Sí, no, no, aquello, lo que se puede, siempre hablamos del Grupo de Visegrado porque casualmente todos sus miembros tienen gobiernos claramente antimigratorios. Sí, no, no, es un fenómeno en cada uno, pero hay que decir que este fenómeno antimigratorio tiene distintos componentes según la cultura del país, el Claro. pasado reciente, cada uno tiene sus obsesiones o sus rencillas con el pasado y lo enfocan hacia un lado, hacia otro. Pero lo inquietante es que siempre el motivo común es el otro, el Claro, inmigrante. O claro. sea, eso es lo que une a todos. Sí. Sí, bueno, evidentemente frente a sociedades que están en crisis, que no logran contener a sus propios nacionales. El año pasado Italia tuvo récord de italianos con formación terciaria que se han ido al exterior a buscar empleo, ¿no? Mm. Porque no lo encuentran en su propio Sí. país. Y bueno, creo que estas cosas, la política además las incentiva como una válvula de escape a las tensiones. Es bueno tener un culpable de lo que pasa que no sea uno mismo, ¿no? Exacto. Sí. Este, Claro, claro, ahí está todo, sí. bueno, y en esta perspectiva con respecto a este trabajo que ustedes han hecho, en relación a la cuestión que tiene que ver con Italia específicamente y estas elecciones, ¿qué es lo que visualizan, Ana, en relación a lo que viene? Porque la verdad que hay una suma de interrogantes con respecto de cómo puede llegar a ser el resultado de la elección, que inclusive podría, me parece a mí, por lo que leí en algunos análisis de fin de semana, dejar a Italia en una suerte de limbo sin capacidad de definición al respecto de quién gobierna, ¿no? Claro, claro, porque como están ahora con una nueva ley electoral que se aprobó el año pasado, que es muy complicada, porque asigna los votos pues mezclando distintos criterios, va a ser, y además el umbral de representación en el Parlamento va a ser también pues más alto, pues resulta que se va a fomentar las coaliciones, porque salvo el Movimiento Cinco Estrellas, que efectivamente está en cabeza, pero que no va a poder gobernar en solitario, lógicamente, porque no va a llegar al mínimo necesario para poder tener una mayoría decente, vamos, para gobernar, se barajan un montón de posibilidades, a cuál más inquietante, incluso la de repetición de elecciones, que sería, yo creo, la peor, porque eso obligaría incluso a una radicalización mayor de los mensajes Claro. para atraer el voto de indecisos, con lo cual, sí, no, el panorama es bastante complicado desde una gran coalición que también parece muy complicada con la diferencia interna de ideas entre los socios futuros, pues o una claramente antimigratoria, como por ejemplo con la Liga, Forza Italia Berlusconi o Movimiento Cinco Estrellas. En fin, todas las opciones son bastante inquietantes. A mí me gustaría, vamos, estoy deseando ver qué va a pasar y espero que la cosa, bueno, pues se estabilice un poco. Bueno, por supuesto que sí. Además, digo, yo cito en esto y recuerdo el volumen de la deuda externa italiana Mm, estaba la última vez que sí, miré en el 110% del PBI, con un PBI mm, en retroceso, lo cual, digamos, hace más complejo todavía la situación. Y además usted sabe que para nosotros esto tiene una peculiaridad porque desde la década del 80 los extracomunitarios han sido habilitados y son considerados oriundos. Tenemos ujú, varios marplatenses disputando mm, en las listas, con lo cual algo que en sí. realidad está a miles de kilómetros se nos transforma en algo muy próximo, ¿no? Claro, Este, claro, sí, porque
Sí, porque además va a haber, creo que un 1,9% del voto va a ser solamente de italianos en el extranjero, o sea que Claro, realmente, sí, 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 muy importante. eso hace un impacto, ciertamente. En este trabajo que ustedes hacen, digamos, de investigación para luego volcarlo periodísticamente, veo que están siguiendo, bueno, Sí. con mucha atención justamente todos estos desafíos presentes, desafíos de Mm. este momento. Le pregunto, bueno, lo de Italia tiene todas estas significaciones que hemos conversado. En esa lectura, ¿no? La cuestión al respecto de lo que pasó en Alemania en estos pasados días, porque la verdad que Merkel, yo ya no sé si podrá ser eje o dama de hierro del poder en Europa después del desgaste fenomenal que ha tenido, ¿no? Sí, sí, no, no, claro, todo, yo creo que este último año que ha habido un montón de, bueno, de cambios de todo tipo, ha creado un montón de incertidumbre en cuanto al eje de poder o a las futuras coaliciones o influencias en Europa. Sí, sí, estamos en un momento muy, muy especial y muy grave porque además casi todo este anti-inmigración se centra precisamente en luchar contra Europa como el enemigo que trata Mm, precisamente de alterar la soberanía nacional, porque aquí hay mucho discurso de este tipo. Entonces Europa claro. es el gran enemigo, aunque solo sea en clave antimigratoria, y está todo bastante revuelto, sí, por aquí. Bueno, Ana, gracias por esta primera conversación. Seguramente, dada la densidad e intensidad de estos temas, volveremos a recurrir Sí, a su amabilidad para compartir un tramo en la mañana aquí en la ciudad de Mar del Plata. Muchas gracias, que tenga una linda jornada, muy claro. amable. Un placer, muchas Bueno, gracias. Ana González Páramo.